primer lugar, deseo agradecer por la oportunidad de participar en este evento académico que nos reúne, desafortunadamente en la virtualidad, aunque en un momento en el cual es imperioso discutir problemas de estudio material del patrimonio hispanoamericano. En la presente ponencia nos proponemos analizar el conjunto del legado de Héctor Esquenone, presentando los documentos escritos de su material de estudio junto a sus herramientas, objetos, obras y fragmentos escultóricos como un todo coherente en el que está presente la pregunta por la materialidad. Dicho legado se encuentra por decisión de sus descendientes en el Centro de Investigación de Arte, Materia y Cultura de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Argentina, del centro del que formo parte. Luego de presentar este problema, nos ocuparemos de explicar por qué consideramos a los fragmentos escultóricos como parte fundamental del archivo Esquenone, es decir, por qué les otorgamos la categoría de documentos, para finalizar con una breve reflexión sobre la mirada de la materia en el caso que nos ocupa. Objetos extraviados en el caos del estilo y el tiempo. El 10 de octubre de 1978, Héctor Esquenone fue incorporado como académico de número en la Academia Nacional de la Historia. En su discurso de recepción, el historiador del siglo XVIII, José María Mariluz Urquijo, recordó su encuentro con Esquenone en una pensión para estudiantes en Madrid 30 años antes, cuando ambos iniciaban sus trabajos de investigación. Comillas. Nunca tuve ni tendré guía más seguro para recorrer el mundo prodigioso de la imaginería andaluza, para descubrir retablos incomparables ocultos en iglesias desperdigadas por la cuenca del Guadalquivir, para hurgar en los anaqueles desvencijados y pringosos de algún chamarilero, donde la vista entrenada de Esquenone localizaba, de golpe, el objeto rescatable extraviado en el caos de desechos, donde se confundían los estilos y los tiempos. La anécdota narrada por Mariluz Urquijo describe con precisión lo que presentaremos, un conjunto de objetos rescatables extraviados en el caos del estilo y el tiempo. La acción de rescatar resulta opacada por los estudios iconográficos del arte colonial a los que Esquenone le dedicó especial atención, pero fue una de las actividades principales de su trabajo y, como veremos, nada desligada de la iconografía. En la exposición Héctor Esquenone, Elecciones y Selecciones de un Maestro, un programa intelectual, realizada en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, los curadores Gabriela Siracusano y Gustavo Tudisco reconocieron a Esquenone como director del museo en 2 ocasiones durante la década de 1970, gestión durante la cual se acrecentó el acervo del museo con piezas poco valoradas en remates de colecciones privadas y anticuarios. ¿Cómo eran esas piezas? ¿Qué valor encontró en ellas el profesor Esquenone que justificara convertirlas en piezas de museo? La respuesta la podemos encontrar en otra exposición realizada un año antes, en 2008, en la Fundación OSDE, Las entrañas del arte, un relato material, curada por Gabriela Siracusano. Allí se presentaban los resultados de una investigación sobre la materialidad en las artes en la larga duración, y entre la selección de piezas elegidas por la curadora, encontraremos buenos ejemplos de aquellos objetos rescatados de su extravío en el caos del estilo y el tiempo. La Anunciación, ahora en imagen, atribuida al pintor valenciano radicado en Buenos Aires, Miguel Aucel, de fines del siglo XVIII, sufrió, comillas, el embate de las llamas en el incendio ocurrido durante los trágicos acontecimientos de junio de 1955, en los que la rivalidad política produjo centenas de muertos y la destrucción de piezas del patrimonio artístico nacional que se encontraban en iglesias de la ciudad. Cierro comillas. La obra, perteneciente al convento de Santo Domingo de la capital argentina, fue rescatada por Esquenone a pesar de los daños evidentes que había sufrido. Este acto, que ahora valoramos por la dimensión material de la pieza, fue realizado por un joven historiador del arte de 35 años que tenía una vista entrenada. Desde su viaje de estudios a España en 1947 hasta 1949, Esquenone empezó una colección de arte compuesta por piezas elegidas, como recordamos de la anécdota, en negocios de chamarileros, obras anónimas, en muchos casos con claras muestras de deterioro, de manipulación o modificaciones históricas en su forma. Casi como si se tratara de una colección de problemas escultóricos de la cual, por cuestiones de tiempo, veremos solo algunos ejemplos representativos, empezando por una Virgen de Malinas del siglo XVI, ahora en imagen, cuyo rostro fue tallado de nuevo y la policromía modificada, muy probablemente en un taller español durante la centuria siguiente,
como comprobamos durante una visita al Centro Materia del historiador Pablo Amador Marrero. En el caso de Ausel, así como en la imagen de Malinas, nos resulta entendible el rescate, pues se conserva una gran parte de la integridad de la pieza, pero los casos más interesantes son aquellos en los que la integridad se ve comprometida o, mejor aún, nos encontramos con fragmentos. Es el caso de torsos, brazos, manos de imágenes de vestir, ahora en pantalla, que forman parte de la colección del Museo Fernández Blanco, cuya naturaleza es una huella técnica de la imaginería hispanoamericana, tema al que Esquenone le dedicó múltiples trabajos desde su libro de 1948, El arte de la imaginería en el Río de la Plata, en coautoría con Adolfo Luis Rivera. Estos fragmentos evidencian estilos de trabajo, materiales, procedencias, soluciones a problemas de ensamblaje, en fin, asuntos relacionados con una arqueología del hacer, como propone Gabriela Siracusano, y por ende un vínculo con la tratadística, como apareció en la exposición Las entrañas del arte, anteriormente citada. Al rescatar estos fragmentos, Esquenone realzó su carácter de documento material y técnico para el estudio del arte hispanoamericano. Por ello es fundamental abordar el archivo Esquenone como un conjunto interconectado, pleno de sentido, en el cual las fichas, los cuadernos de viaje, las obras íntegras y los fragmentos evidencian la articulación entre el museo, la investigación y la docencia, de lo que Siracusano y Tudisco denominaron con acierto un programa intelectual. Veamos el caso de la cabeza de San José, de un taller activo en Buenos Aires en el siglo XVIII, pieza rescatada del Templo de Santo Domingo, actualmente en pantalla, que perdió su policromía y los restos que quedaron de ella fueron retirados para resaltar el material por decisión de Esquenone, lo cual permite visualizar, como se resalta en el esquema de despiece que está al lado, los diferentes ensamblajes de madera que la componen. Acá nos surge la pregunta de si Esquenone se preocupaba o no por darle un giro material a sus investigaciones, o si estamos proyectando en su trabajo nuestros propios intereses. El archivo del maestro sale a darnos la respuesta. En las fichas de preparación para el curso Escultura Española y Peruana, ahora en pantalla, dictado en 1967 para el Instituto de Estudios Hispanoamericanos de Buenos Aires, Esquenone escribe, comillas, siempre me preocupó el hecho de que estos maestros, los imagineros, que vivían de su trabajo, hayan dejado tan pocos rastros, cierro comillas. Más adelante apunta a un problema que buscaba resolver, la existencia de piezas sin documentar y documentos de obras desaparecidas, sobre lo cual anota, comillas, aún no se resuelve la unión entre estos dos elementos de juicio, y luego, dubitativo, apunta, un tercer camino posible que no es seguro es el del análisis formal y su agrupamiento a partir de los pocos datos que se pueden inferir. Cierro comillas. Dicha preocupación formal se dirime poco después, en 1971, en un curso sobre arte americano colonial para la asociación Ver y Estimar, en cuya ficha, sintéticamente escrita, aparecen dos variables en la parte inferior. Materiales nuevos, entre paréntesis, cañas de maíz, maguey, yeso, tela encolada, y abajo, tipos técnicas. Que este es un llamado a otra ficha, que veremos más adelante. Giro material o giro técnico. De forma fragmentaria se señala un aspecto que de alguna manera siempre estuvo presente en los trabajos de Esquenone, como muestran investigaciones recientes sobre su legado, como el de Claudia Puebla, investigadora que integra también el Centro Materia. En Notas sobre el arte renacentista en Sucre, Bolivia, de 1950, Esquenone trabaja sobre la catedral boliviana señalando elementos que actualmente llamaríamos materiales, pero que en su momento entraban en la categoría de lo formal. Al analizar la configuración original de un retablo, Esquenone centra su atención en la imaginería. Comillas. La policromía de dichas imágenes es posterior, quizá del siglo XVIII, aunque en algunas partes es posible ver debajo una más antigua. El rostro, las manos, la manera de tratar los paños, hasta detalles como las mitras, báculos y nubes sobre las que se yerguen, evidencian una misma gubia que no es propiamente la de un gran maestro.
Si bien ese tipo de reflexiones aparecen en toda la obra de Esquenone, parece que el giro material en su mirada se da en la década de 1970, cuando es director del Fernández Blanco. Entonces coincide con el concepto contemporáneo de experiencia equivalente de Pierre Frank Castel, aparecido en La Sociología del Arte, escrita en 1970 y traducida en 1972. La experiencia equivalente denota una relación particular entre las sociedades y los desarrollos técnicos que alcanzan, pues, comillas, la obra de arte es la culminación, no de una especulación intelectual por parte del artista, sino de una conducta esencialmente técnica. Cierro comillas. Por ello es errónea la idea del arte como un lenguaje cuyos componentes, al igual que las palabras, tienen significados. Por ello, Frank Castel critica la mera interpretación de claves en procura de un sentido del método iconológico, pues si se deja de lado el saber técnico en favor solo del simbólico, se pierde una dimensión del arte. Para Frank Castel, la técnica es la expresión de una civilización, comillas, es el artista quien mediante la elección y la práctica de las técnicas confiere a la obra no solo su calidad, sino literalmente su existencia, cierro comillas. Esta mirada se aproxima al trabajo de Esquenone, preocupado a la vez por la comprensión de problemas técnicos en la dimensión material de la obra e iconológicos y sociológicos en la dimensión significante. Con esto no pretendemos otorgarle una perspectiva francasteliana al trabajo de Esquenone, sino más bien subrayar su preocupación sociológica en el abordaje del arte hispanoamericano, que también va de la mano con una lectura atenta de la obra de Arnold Hauser, por otra parte muy criticado actualmente. Sería muy dilatado citar los autores que influyeron a Esquenone, pues hay que separar las fichas del profesor de las fichas del investigador. Así que no nos detendremos en este ejercicio. Esquenone compartió con Teresa Gisbert y José de Mesa una campaña de estudio en Bolivia, de la cual se conserva un cuaderno que vemos ahora en pantalla. Sus hojas traen anotadas cuestiones de diversos momentos sin fechar, apuntes de documentos como la crónica moralizada de la Orden de San Agustín de Fray Antonio de la Calancha, que vemos ahora en pantalla en el margen derecho, y en su interior un conjunto de anotaciones de un momento indeterminado, en la siguiente imagen, en hojas a veces cosidas con ganchos metálicos, hojas de diferente procedencia, cartones, tarjetas, dibujos sueltos, como en la diapositiva siguiente, con plantas arquitectónicas, detalles de entablamentos, etc. Los materiales de sus viajes de las décadas de 1950 a la década de 1960 le permitieron a Esquenone, al Esquenone director de museo y director del Instituto de Historia del Arte Julio de Pairó de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA desde 1978, proponer una mirada en el cruce de las disciplinas para hacer legible lo visible, como propone Donald Preciosi. Los fragmentos como indicios materiales y significantes. El carácter fragmentario del archivo supone un problema, pues establecer relaciones entre los diferentes elementos que lo componen es una tarea ardua. Aún así, en lo incipiente de la tarea de conservación, catalogación y guarda que llevamos ahora con el archivo, salta a la vista el interés bifronte por las dimensiones material y significante. Estos principios ordenadores aparecen en sendos textos publicados en el mismo año, 1982, pero producidos a finales de la década anterior. El primero es el discurso pronunciado por Esquenone al ser incorporado a la Academia Nacional de Historia en 1978, titulado Reflexiones sobre el arte popular en el norte argentino. En este trabajo prima la preocupación por las condiciones de producción entre el actual norte argentino y Bolivia durante los siglos XVIII y XIX. Acá aplica la noción del arte del pueblo de Hauser para describir una serie de producciones determinadas por la función de culto, carentes de rasgos individuales de estilo y de escuela, concepto que, comillas, presupone la existencia de un maestro, es decir, de un principio de autoridad, un método de trabajo y una tradición, cierro comillas. Dificultad a la que se suma a la inexistencia de una conciencia gremial, pues según Esquenone,
no sabemos si hubo una conciencia de grupo e incluso no sabemos con certeza si existió en centros más importantes del Alto Perú, cierro comillas. De esta manera, se delimita la existencia de un trabajo artesanal que repite fórmulas con el interés de cumplir con un propósito devocional en el norte del Virreinato del Río de la Plata. Para tal propósito de dimensión significante, hay un correlato material evidenciado en, comillas, la proliferación de talleres donde se producían figuras de yeso seriadas que no necesitan de un escultor hábil en la talla, sino de artesanos que dominen la técnica del vaciado, mucho menos compleja y, si se quiere, más mecánica. En concordancia con el texto anterior, en su escrito sobre imaginería para la historia general del arte de la Argentina, Esquenone dice lo siguiente sobre las piezas llegadas a Yavi desde el Perú y el Alto Perú hacia finales del siglo XVII, o sea, un periodo anterior al del texto anterior. Comillas. Se puede diferenciar la asistencia a Yavi de dos grupos de artesanos, por lo menos, que trabajaron usando técnicas distintas. Uno de ellos, la talla directa en madera, y el otro que prefirió el empleo del maguey, la tela encolada y la pasta. En conclusión, un mismo espacio geográfico en dos temporalidades distintas, consecutivas, en las cuales hay procedimientos técnicos asociados a procesos sociales. El estudio de este periodo es el que más le interesó a Esquenone desde el punto de vista de la experimentación técnica. Por ello realizó pruebas con imágenes que presentan daños en las carnaciones y algunos faltantes, como una virgen en imagen, cuyas vestiduras están recubiertas de yeso, al igual que un Santo Domingo, ahora en imagen. Ambas piezas tenían las manos cubiertas con apósitos de algodón para protegerlas del yeso. Una vez retirado este recubrimiento, en Santo Domingo aparecieron unas manos de plomo con pérdidas en la carnadura. Respecto de las experimentaciones con yeso, hay una prueba con la copia de un pie en yeso, de la que no se conservó el molde, ahora en imagen, y otra pieza, probablemente un San José, siguiente imagen, que tiene un recubrimiento hecho por Esquenone en tela encolada sin policromía. Las herramientas empleadas para sus experimentaciones comprenden bruñidores de ágata, como lo vemos ahora, acuarelas, colas, gubias, punzones, formones. Y así se comprueba que los casos estudiados por Esquenone a finales de los años 60 y principios de los 80 fueron objeto de experimentación. Adicionalmente, se conserva una serie de manos de diversas facturas, siguiente imagen, que pertenecieron a piezas de pequeño formato, así como manos de esculturas de formato mediano con indicios de deterioro por fuego, en la diapositiva siguiente, es decir, rescatadas del 55. Todos estos fragmentos forman parte de un catálogo de técnicas con diversos tipos de deterioro, de las cuales Esquenone se servía para la realización de pruebas, según el testimonio de profesionales de la conservación e historiadores del arte que trabajaron con él mientras dirigió el taller Tarea, taller de restauro de arte, bajo el auspicio de la Fundación Antorchas entre 1987 y 1997. Recordemos que es una fundación que tiene el interés de rescate del arte argentino. En conclusión, los fragmentos fueron vistos como índices, muestras de la producción artística presente en el Virreinato del Río de la Plata, y aunque no sean enunciados por Esquenone en sus escritos, en su mirada sobre tipos y técnicas, la ficha que estaba en un llamado anterior, ahora sí la diapositiva que estamos mirando, están detrás de sus preguntas por los tipos de madera, la obra de imagineros conocidos, cuyas obras conocemos, es decir, imagineros conocidos de nombre sin las obras que vienen de su mano, herramientas empleadas, preguntas por la comparación frente a otras regiones hispanoamericanas, todo ello ligado al interés por la iconografía como aspectos indisociables. Este es el método Esquenone, que según José Emilio Burucúa reúne varias etapas en la reflexión histórica. Comillas. Mirar primero la estructura visual de la representación, compararla con la iconografía anterior y posterior, trazar filiaciones y derivaciones posibles, reconstruir paso a paso la difusión arborescente de la imagen de que se trate en el tiempo y en el espacio, y solo entonces analizarla como un vector de ideas y prácticas como parte de una realidad dialógica que involucra a las sociedades y a los individuos por entero. Cierro comillas.
Por ello, le otorgamos a los fragmentos el carácter de documentos, pues en ellos hay huellas de las dimensiones material y significante, todo un ejercicio de experiencia equivalente, en términos de Francastel, para comprender el oficio de los imagineros del virreinato rioplatense. Muchas gracias.